Tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett. Con su venia, señor presidente, señores senadores y senadoras, cuando se inició la discusión, llamémosle así, de la reforma constitucional energética, presentamos una moción suspensiva. ¿Por qué presentamos una moción suspensiva? Bueno, apoyados en la legislación fiscal, está establecido que no se puede legislar si no se tiene perfectamente claro cuál es el impacto económico fiscal de lo que se está poniendo a discusión. Desde entonces señalamos que no ha habido ni en la reforma constitucional ni ahora en las secundarias, no ha habido ninguna explicación, ningún planteamiento sobre el impacto económico fiscal que va a tener esta reforma. Tenemos todos los datos, ¿verdad? Los hemos presentado a la presidencia para que sean parte de estas discusiones y los vamos a repartir a la prensa el día de hoy. Lo que han ocultado en toda esta discusión sobre el fortalecimiento de Pemex, el fortalecimiento de la CFE, es totalmente falso. No se va a fortalecer a Pemex y lo vamos a demostrar cuando analicemos las leyes respectivas y todo lo que se plantee. Se va a liquidar a Pemex, pero como el presupuesto depende en un 35-40% de lo que aporta Petróleos Mexicanos, ¿verdad?, han establecido un sistema paulatino, ¿verdad?, para poder, según esta idea absurda, que no tiene ningún fundamento, para ir esperando a que las inversiones extranjeras y la explotación del petróleo por las transnacionales produzca más petróleo y puedan pagar algunos recursos adicionales. Pero mientras esto suceda, Petróleos Mexicanos va a seguir siendo explotado de una manera brutal por la Secretaría de Hacienda y el presupuesto de la Federación. Y han establecido un régimen diferenciado. A Pemex se le va a seguir cobrando y lo vamos a ver en las iniciativas de leyes que están de secundarias que están en Cámara de Diputados, que ya se conocen, ¿verdad?, y en lo que aquí vamos a analizar, han establecido un régimen diferenciado. A Pemex no se le quita un centavo de lo que se le extrae hoy. Es decir, y en el fondo está claramente establecido, en el fondo fiscal este supuesto, va a tener que seguir aportando el 4.5 del Producto Interno Bruto a la Secretaría de Hacienda. De manera que Pemex sigue con la misma carga fiscal mientras no se regularice y obtengan recursos adicionales. Y en cambio, a las transnacionales, a las empresas extranjeras, les van a cobrar una cantidad absolutamente inferior. De esa manera, lo que vamos a tener es un impacto fiscal diferenciado, esperando que de alguna manera ExxonMobil y British Petroleum perforen todo el país, se vayan a sacar del shale gas lo que puedan, empiecen a producir el dinero que sustituya lo que Pemex está produciendo, y por lo tanto, al tener ese régimen diferenciado, las empresas extranjeras van a beneficiar de una ganancia y Pemex va a seguir igualmente explotado. Esto lo tenemos absolutamente demostrado y lo vamos a entregar a los medios porque es un trabajo que amerita cierta dedicación y análisis. Vamos a tener un hoyo fiscal de diversas dimensiones según proceda este mecanismo. Es un régimen, es un hoyo fiscal que va de los 200,000 millones a 800,000 millones de pesos. Esto significa, ¿verdad?, significa definitivamente la muerte de Petróleos Mexicanos, que está definida también en las otras leyes, ¿verdad? Pero vamos a quedar con un enorme problema económico en el país, que es el que se han negado
que se han negado a presentar, a discutir un déficit fiscal que puede llegar a 800,000 millones de pesos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a llegar a una quiebra de las finanzas públicas, a una quiebra de las finanzas públicas. Lo decíamos entonces, están lanzando Peña Nieto y ustedes con la aprobación que van a hacer, están lanzando al país a un desastre financiero. No es posible pensar que con esa diferenciación entre los impuestos a Pemex, que le siguen extrayendo todo, y los extranjeros que van a tener un régimen fiscal diferente, vamos a poder sustituir los recursos de Pemex en tanto que lo liquidan. Es un acto de una absoluta irresponsabilidad del presidente de la República, de su secretario de Hacienda y quienes lo sigan en este propósito. ¿Qué va a pasar con un déficit fiscal de 800,000 millones? Lo que va a pasar es que lo va a tener que pagar el pueblo de México, porque van a tener que buscar esos ingresos a riesgo de la quiebra total del presupuesto nacional. Van a tener que ir por otros impuestos más. Y además, otro asunto que tampoco han querido discutir, toda la distribución que hay para los estados y los municipios, pues va a ser imposible, porque con ese déficit de 800,000 millones, 200 y pico de mil a 800,000 millones, los estados de la República se van a quedar sin recursos. Es una catástrofe financiera. Y este Senado, que es el representante de los estados y por tanto también de los municipios, va a aprobar estas cuestiones, ¿verdad? Que van a dar al traste, uno, al presupuesto nacional, que se va a tener que recuperar a través de nuevos impuestos enormes, porque el hoyo fiscal es gigantesco, y van a tener que reducir, si no eliminar, la participación a estados y municipios. Yo por eso presento, y no necesito más datos que lo que conocen los senadores, una moción suspensiva. Está en la ley perfectamente establecido que antes de discutir cualquier legislación se tiene que conocer el efecto financiero de ella, y nunca lo han presentado. Votaron mecánicamente como todo y desecharon la moción suspensiva que presentamos. Hoy volvemos a lo mismo. Ahí están los datos, los estoy presentando a los medios de comunicación, va a estar en la Gaceta y en el Diario de los Debates, y ustedes van a ser responsables de que se apruebe esta locura financiera, porque va a traer resultados nefastos, una diferencia entre lo que le van a cobrar a Pemex y una mucho más baja taxación de impuestos a las empresas extranjeras. Y la locura es de que vamos a tener más petróleo y que por eso habrá más dinero. Si se hace un análisis elemental de lo que se tardan en obtener petróleo y por tanto poder pagar este impuesto reducido que se les pondrá a las empresas extranjeras, más la posibilidad que tienen, de acuerdo con los contratos que se van a hacer, de recuperar antes de participarle al Estado ganancias o beneficios, van a tener que recuperarse de la inversión. Entonces va a pasar un largo tiempo, ¿verdad?, para que empiecen a producir petróleo, pero como es el petróleo nacional, Pemex va a estar atado desde el principio. Esa entrega del petróleo y de la electricidad también a los intereses extranjeros nos lleva a una brutal crisis con un hoyo, repito, de 800,000 millones. Yo les diría a los senadores y senadoras, ¿van a aprobar esta catástrofe financiera sin siquiera conocerla? No hay un solo estudio, una sola línea que explique cómo van a hacer esto, sino que están en las iniciativas de ley secundarias. Y mientras eso no se conozca, no se podría aprobar aquí una legislación que va a significar un hoyo fiscal de enormes magnitudes y que va a poner al país en una brutal vulnerabilidad que no es más que una irresponsabilidad del presidente de la República en su desesperación por servir a los intereses extranjeros, por hacerlo rápidamente.
No se debe de votar esto por ley. Por eso hemos presentado una moción suspensiva. Ahí están los datos y yo retaría a cualquier senador o senadora que nos dijera lo contrario, porque está basado en lo que son las iniciativas en materia fiscal en las leyes secundarias. Vamos al desastre financiero provocado por una prisa del presidente de la República de servir a los intereses extranjeros. Yo les ruego, señores senadores, que voten a favor de esta moción suspensiva para no ser responsables el día de mañana próximamente de un